¿Cómo está? Buenas Buenas tardes, tardes, Ingrid. Luis, Cristian, Dani, Ana Lucía, ¿cómo estás? Fabián, Buenas tardes, Ingrid. Eduardo, ¿cómo están? Jocelyn, Jonathan, Ludwig, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Naidelin, Noelia, Adalid, ¿cómo están, chicos? Muy buenas tardes. Y al resto también, muy buenas tardes. Bien, Buenas empezamos tardes. nuestra materia. ¿Qué tal, Jocelyn? Muy buenas tardes. Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, empezamos. ¿Qué tal? ¿Cómo han pasado? Espero que hayan tenido un bonito día. Bien, ¿dónde hemos quedado? Bien, la última vez hemos quedado en menú matriz, ¿no? Estábamos realizando todo lo que es la parte de desarrollo de operaciones con matrices. Me van a confirmar si estamos bien acá. Voy a compartir pantalla. Muy buenas tardes. Muy bien, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos. Me dicen si se ve la pantallita, me dicen jóvenes si se ve la pantalla. Ya, muy bien. Bien, el último código desarrollado justamente es un poquito más o menos, vamos a tratar de establecer, vamos a tratar de llevar, a ver dónde estamos. Muy bien. Ya, en base al desarrollo ya de vectores, ya estableciendo que ya son contenedores temporales, pues hemos visto que existen otros contenedores, ¿no? En este caso establecemos a las estructuras array bidimensionales. Entonces hemos establecido de que estas estructuras tienen varios conceptos, entre ellos establecen de que una estructura bidimensional matriz es el apilamiento de vectores, ¿no? Donde al apilar se genera una malla conformado de filas y columnas. Hemos dicho de que para este tipo de estructura, ya vamos a ver, hemos complementado prácticamente con un esquema, ¿no? Vamos a venir acá. Vamos a trabajar con la materia de estructura de datos, porque este tema vuelven a llevar, chicos, vuelven a tocar. ¿Dónde estamos? Aquí estamos. Ya, donde hemos establecido de que, pues, vamos a ir a la estructura.
Ya, este tipo de estructura establece las siguientes características, ¿no? El hecho de apilar vectores se constituye en una malla y esa malla establecemos prácticamente una matriz bidimensional que está constituido en su estructura por un nombre que se le puede dar, porque es una variable ahora de tipo matricial, ¿no? Almacena datos homogéneos, hemos dicho de un solo tipo de dato. Cada celda tiene una posición establecida por dos valores, que sería fila y columna, tiene una definición, o podemos decir una dimensión definida, ¿ya? Y bueno, esa sería la estructura básica. Ahora, lo mismo que en vector, ¿qué puedo hacer con este tipo de estructura? Entonces hemos dicho que podemos hacer varias operaciones, entre ellas crear, insertar, modificar, eliminar, ¿no? Este tipo de estructura. Y justamente en el texto nos establece esos elementos. Y hemos visto cómo pues podemos hacer varias operaciones. Entonces, esa estructura es la que hemos ido creando prácticamente acá. No, hemos definido las variables, en este caso una variable de tipo matricial que se llama M. Ahora, a diferencia de un vector, la definición de un vector es entre corchetes. Y si al colocarle una comita entre el corchete ya defino que la matriz es de tipo matricial. Esa es la diferencia entre vector y matriz en la definición de variables. Entonces, hemos generado un menú en la que hemos establecido prácticamente las operaciones básicas. Entre ellas, el cómo cargar datos, el cómo mostrar datos, y bueno, en base a la aplicación que se desarrolla matemáticamente en la obtención de la diagonal principal secundaria, triangular superior, hemos desarrollado un código que nos obtenga esas características. Además, establecer lo que es el sumar las filas y las columnas, ¿no? Entonces, esos elementos hemos ido desarrollando prácticamente en este código. En la carga de datos, lo que hemos hecho prácticamente es crearnos dos variables para determinar o establecer la cantidad de filas y columnas que van a definir prácticamente en la matriz, ¿no? Además, hemos visto dos maneras de carga. Una en forma, como decimos, manual, celda por celda, eso que implica prácticamente poder almacenar, ¿no? Pidiéndonos la ubicación de cada uno de ellos, ¿no? Y el otro es en forma randómica. ¿Eso qué implica? Pues al azar, ¿no? Mediante la función randómica poder almacenar. Lo que sí, digamos, en este elemento es que la forma de almacenamiento puede haber datos repetitivos. ¿Ya? Entonces hemos hecho esos elementos acá en la carga de datos. Para poder recorrer una matriz, ¿sí? Estableciendo de que en su estructura tenemos de esta manera filas y columnas. Entonces, el movimiento que nosotros prácticamente desarrollamos en esta estructura es primero filas y todas las columnas, fila, columna. Entonces, por eso es que hemos determinado dos bucles, uno para la fila e internamente para las columnas. Por favor, vamos apagando micrófonos, no sé quién está activado. Vamos apagando. Vamos a ver de quién está Eliezer, apaga tu micrófono. Bien. Entonces, con este procedimiento que tenemos acá de verdecito, hemos logrado prácticamente almacenar celda por celda. En cambio, con el que ahora está activo mediante una variable de tipo randómico, en un rango que hemos establecido prácticamente
inferior y superior pidiendo datos por teclado, vamos almacenando la matriz, donde prácticamente no requerimos, ¿no?, la carga de datos, sino en forma automática se va haciendo el almacenamiento. ¿Ya? Luego hemos generado un método que me permita visualizar. Dijimos que para todo proceso, operación que se vaya a desarrollar en este tipo de variable, sea búsqueda, sea mostrar, sea cualquier operación, necesitamos de los dos bucles. Entonces acá generamos los dos bucles para el recorrido y lo que hemos hecho es mostrar prácticamente la matriz, ¿no?, en su estructura. Bien, en base al concepto que hemos desarrollado, acá no quería ver hasta dónde habíamos llegado, hemos generado lo que son las filas y las columnas. Bien, entonces lo que hicimos es esto, ¿no? ¿Sí? ¿Dónde estamos? Vamos a ir con un Excel, perdón. Bien, lo que hemos establecido es esto, ¿no? Se tiene una matriz, ya, entonces de la cual estamos logrando hacer la sumatoria de filas en un vector y la sumatoria de columnas en otro vector. Viendo la aplicación que hemos visto, la aplicación es bastante prácticamente en esta estructura. Entonces, vamos a venir acá. Y bueno, ¿qué hemos hecho? O sea, ¿cuál ha sido, digamos, lo primero que hemos establecido son nuestros dos vectores. Los mismos hemos declarado en forma global. Como estamos trabajando con menú, entonces hemos establecido dos vectores. Solamente que la dimensión de ambos va a depender mucho, hemos dicho, de la cantidad, en este caso de filas de la matriz y la cantidad de columnas de la matriz. Entonces, el vector filas va a tener la dimensión de las filas de la matriz y el vector columnas la dimensión de las columnas de la matriz. De esa manera nosotros hemos obtenido acá su dimensión, sabiendo que con la función getLength, en este caso, podemos prácticamente obtener, ¿no?, en este caso, la longitud de la dimensión de la matriz. Entonces, con esta función, al establecer, ¿no?, vamos a establecer acá, punto, entonces decimos, perdón, el getLength, miren, no sé qué hemos agarrado, el getLength, simplemente establecemos acá para las filas 0, con razón ya me parecía raro esto, el get, vamos a establecer acá, punto getLength, no es long, ya, el getLength. Espero que arriba igual voy a ver si es que tenemos acá, entonces acá igual, no es el get long length, ya, es el getLength nomás, punto getLength 0 y aquí establecemos el 1. Punto getLength 1, ¿ya? Entonces, mediante esta función, vamos a revisar arriba, permite prácticamente esta función obtener la cantidad de columnas que tiene la matriz y la cantidad de filas de la matriz dimensional. Entonces, por eso es que le hemos dado la dimensión de filas, la dimensión de columnas. Ya vamos a revisar este detalle acá en la carga de datos. Vamos a ver. Acá es getLength, ya, este detalle. Punto getLength. Ya, de la misma manera venimos acá, getLength.
haciendo acá. Bien. Entonces, lo que hacemos prácticamente para la sumatoria de filas, hacemos el recorrido, ¿no? En este caso, tanto de cada fila y cada columna, entonces como que este controla las filas y este controla las columnas, entonces la idea es prácticamente, les decía, ¿no? Cojo la fila, sumo las columnas y guardo en el vector. Entonces, ese procedimiento estamos haciendo. Internamente, el J es el que recorre las columnas, fila, columna. Entonces, acá en una variable que hemos inicializado en 0, empezamos a sumar la primera, o en este caso la I fila, ¿no? Que tenemos prácticamente. Hacemos la sumatoria y cuando concluye de recorrer todas las columnas, en el vector, en la posición que corresponde a esa fila, guardamos esa suma. Y bueno, luego hacemos el cereo de la variable suma para que hagamos la próxima fila. Entonces, con este procedimiento, este algoritmo, logramos justamente establecer ese proceso, ¿no? De poder nosotros guardar cada fila en un vector. Y bueno, hemos mostrado prácticamente ahora el contenido, en este caso del vector, mostrando prácticamente cada elemento. Y luego hemos dicho ahora cómo hacemos la suma, ¿sí? La suma de ahora cada columna y guardar en un vector. Ahora, el recorrido ya no es fila, columnas, es al revés. Columna y recién filas, ¿no? Columna y recién filas. Entonces, como yo tengo que mover primero la columna, entonces hemos venido acá y hemos establecido ese elemento, ¿ya? Acá es getLength, ¿ya? Punto getLength, de que la columna está establecido con 1, ¿ya? Y luego, pues, como dice, columna, internamente viene lo que es la fila. Ahí vamos estableciendo punto getLength. Acá 0. Entonces, ahora el movimiento es al revés. Columna, filas, columna, filas. Y por tanto voy a tener en su estructura estableciendo una variable sumatoria ahora de las columnas ya también. Entonces el movimiento es JI para establecer el proceso, digamos, de recorrer por cada columna todas las filas, haciendo la sumatoria, ahora guardar en el vector, en este caso. Terminan las filas y guardamos en el vector de, en este caso, columnas. Es algo similar, simplemente acá es el cambio, ahora es columna, fila, ¿no? Columna, filas. Entonces ahí es donde nosotros hemos logrado obtener prácticamente, en este caso, ya nuestro vector columnas. Entonces hasta acá justamente hemos hecho estas operaciones que se pueden hacer con este tipo de estructura, haciendo un repaso de la anterior clase. Ahora, preguntas, ¿tienen alguna consulta? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Oye, yo tengo una pregunta sobre la práctica. El tema del cubo mágico, o sea, no me sale. El cubo mágico establece, bueno, ustedes saben que en este caso para el cubo mágico es prácticamente 3×3, 2, 3. 1, 2, 3 y ahí. Ya, entonces es una matriz cuadrática, ¿no? Donde se le dice mágico porque acá, de esta manera. Vamos a hacer de esta manera, ¿sí? Se tiene que generar de esta manera en toda su estructura.
me van a dar un minuto mientras va cargando. Ya. Enseguida vamos viendo eso del mágico. Vamos a esperar un ratito que cargue, ¿ya? ¿Dónde estamos? Acá. Tarde en cargar. Enseguida vamos estableciendo eso. Mientras va cargando este elemento para explicar el cubo mágico, ya muy aparte, digamos, del cubo mágico, del proceso que hemos hecho, la carga, el listado y la forma de operar prácticamente, en este caso, la suma de filas y columnas. ¿Se tiene alguna pregunta? Por si acaso, en el listado igual, de la misma manera, vamos a establecer, no es el get long length, ya, establecemos con el get length, basta con esta función, ya, que nos permite prácticamente obtener, ahí estamos, ya hemos entrado, esto más voy a variar, punto get length. No, nada más, nada más. Muy bien, acá. Bien. La idea es la siguiente, ¿no? Esta es una matriz mágica. Ya, si yo sumo acá las filas, si sumo las columnas, si sumo la diagonal principal, la diagonal secundaria, tiene que ser un único valor. ¿No? A ver, me dicen si esta matriz cumple. Se visualiza, ¿no, jóvenes? Me dicen. Sí. Sí. Ya. ¿Cumple ser mágico? Sí. Ya. Entonces, en el caso de ustedes, establecemos prácticamente, generar prácticamente algo así. Ahora, esto puede ser, siempre les va a dar cuadrático, ¿no? Si yo digo, por ejemplo, una de 4 por 4, entonces igual, si yo sumo las filas, las columnas, ¿no? Entonces me va generando prácticamente, en este caso ahora. Ustedes pueden definir y establecer prácticamente valores que permitan generar en las celdas, de tal manera que en este caso nos genere lo que es el cubo mágico. Ustedes tendrían que establecer el proceso de razonamiento. En esta aplicación que les estoy mostrando, ya es una función ya directa que tiene, ¿ya? O sea, la función es mágica. Mágico le digo y aparece prácticamente ahí el resultado.
sea la dimensión que le vaya a dar yo acá, ¿no? Si le digo, cuando digo 4, va a ser 4 por 4. Si le digo 6, por ejemplo, me va a dar una de 6 por 6. Vamos a bajar un poquito, ¿no? Entonces, siempre va a ser cuadrático primero, en el sentido, digamos, de valores que se van generando. Ahora, la idea es de que ustedes, ¿no? En base, porque puede ser para cualquier dimensión. Otros limitan a 3, a 4 o directamente, bueno, en este caso me dice, yo voy a hacer en base a un cálculo desarrollado y voy a introducir y voy a generar en este caso, mi cubo mágico. Entonces, ¿qué significa? Que este esquema que ustedes ven ya ellos introducen celda por celda, pero ellos han hecho su análisis del cubo mágico, entonces determinan que este es un cubo mágico. Ellos dan valores, ellos establecen. Pero yo les digo, eso para, si te digo que hagas uno de 4 por 4, ya no funciona. Simplemente, digamos, en este caso tenemos una de 4 por 4 y una de 5 por 5, ya no funcionaría tu algoritmo. Entonces, ¿cuál sería el criterio que tenemos que tomar? Nosotros tendríamos que primero establecer ya los valores que vamos a llenar, ya sea de una fila, porque si sumo esta fila, me da un cierto valor, ¿no? Si sumo esta otra fila, vamos a hacer con uno chiquito acá. Ya, esto, un poquito, vamos a mover. ¿Qué voy a hacer? Ahí, por ejemplo, es valores al azar, ¿no? Porque alguien me dice, ¿qué pasa si vuelvo a hacer? Te va a volver a generar. O sea, ya está predefinido prácticamente, ¿no? Una de 2 por 2. Entonces ahí tenemos 4, 3. Ahí da una mágica o no da una mágica. Una de 2 por 2. ¿Cómo es, chicos? No, porque no estaría sumando. Claro, porque aquí yo tengo, por ejemplo, y digo, ahí tengo 4, voy sumando la fila, yo tengo 6, y la segunda fila, las columnas me da 5 y el 8 me da 5. Y la diagonal me daría 3, la otra me daría 7, ¿ya? Entonces vamos a venir acá y la voy a hacer de 3, ¿ya? Uy, 10 minutos nada más. Bien, vamos a pasarles el link directamente. Bien, ya les he pasado por si acaso, ¿sí? Te voy a mover un ratito ahí y bueno. Voy compartiendo nomás de pantallita por si acaso.
Acá tenemos otra matriz de 3 por 3, ¿no? Ahí vamos dejando un ratito. Ahí tengo, por ejemplo, 8, 15. Estableciendo acá la segunda fila. $15, ¿no? La tercera, 15. Las columnas, 15. ¿Ya? Entonces, ahí prácticamente hay un elemento, ¿no? Que establecemos que para una, hay un límite que se debe establecer, ¿no? Si yo genero, digo, una matriz mágica de 2 por 2, hay una limitante, ese elemento establecemos matrices mágicas mayores a, en este caso a dimensión, en este caso de 2. Ahí, por ejemplo, tengo 3, 4, tengo 6, 5, no nos genera prácticamente como tal. Entonces, en la parte mágica hay que ver también ese elemento que se va generando para matrices cuadráticas mayores a, en este caso, a 2, podríamos decir a matrices que van estableciendo de 2 por 2, mayores a 2 por 2. Ahora, lo que quiero que me digan, ¿dónde están teniendo dificultad? Ese es otro elemento que hay que tomar en cuenta por si acaso, cuando es de 2 por 2. Ahora sí, me dicen cuál es la dificultad. Esa es la idea por si acaso que tienen que generar. Preguntas ahora, ¿en qué están teniendo problemas? Jóvenes, ¿en qué están teniendo problemas? Una pregunta, profe. Entonces, la matriz de 3 por 3, ¿cómo se genera? Nosotros tenemos que definir acá, por ejemplo, acá si sumas es 15. Claro. Ya, ahora voy a volver a generar acá otra vez la matriz, ¿sí? Voy a volver a hacer. Y bueno, pareciera que digamos acá, ya, voy a volver a una de 3 por 3. Y es como que ya estuviera definido, ¿no? En este caso, si se fijan, esta es la misma acá. Una matriz cuadrática o mágica establecemos prácticamente para su, digamos, solución. Entonces, ustedes tienen que saber primero armar manualmente una matriz mágica. Entonces, por ejemplo, esta es una matriz mágica. Estos elementos van a almacenar ustedes prácticamente en la matriz que ustedes van a generar. De una de 3 por 3. En una de 4 por 4, si alguien me dice una de 4 por 4, ah, ya, perfecto, vengo acá. Tenemos de 4 por 4. ¿Cuánto establecemos acá? Si sumamos todo, y voy a volver a generar, ¿no? Tenemos prácticamente acá más 2, más 3, más 13. Son 34. Volvemos a generar otra vez, ¿no? Si fuera aleatorio, me tendría que dar otros valores. Si vuelvo a generar la matriz, entonces la idea es, como dice, una matriz mágica es aquella que tú primero defines y estableces manualmente. Y bueno, y dices, esta es la matriz mágica. Porque ustedes tienen que hacer el estudio de saber qué valores dados en la fila y columna de una 3 por 3 te va a dar el mismo valor. Esto de la misma manera, ¿no? Acá ya nos da, ¿no? La solución. Siempre les digo acá, ya esta es la solución de una de 4 por 4. A ver, hagan la matriz mágica de 4 por 4, ¿sí? Sin necesidad de ese programa. Igual tienen que analizar qué valores yo puedo establecer en las filas y columnas de tal manera que me sume un valor. En este caso, por ejemplo, esta matriz de 4 por 4, sumado filas y columnas, siempre me va a dar el valor de 34. Entonces, esos valores ustedes tienen que almacenar. Si dicen, ustedes pueden colocar un menú de 3 por 3,
esta es la matriz. De 4 por 4, esta es la matriz. Es un análisis que hacen ustedes hacen el proceso prácticamente del análisis. Y saben cargar, ¿no ve? Saben cargar, entonces ustedes tienen que tener preestablecidos estos valores para el proceso de la carga dependiendo qué dimensión de la matriz. Hasta ahí, preguntas, jóvenes. Profe, una pregunta, o sea que usted dice que en cada columna tiene que ser iguales de acuerdo, digamos, en toda la columna. Sí, 10 por por 3, ejemplo, digamos. sí, acá por ejemplo tenemos una de 5 por 5. Siempre las mágicas son cuadráticas. Y si sumamos, por ejemplo, esta que tenemos acá, ya, voy a prestarme una calculadora, por ejemplo, 24, ya, es 65. Si yo sumo todas las filas, me da 65, todas, sí, con todo el procedimiento. Si sumo las columnas, sí, si sumamos las columnas, a ver, suman las columnas ustedes. También me da 65. Si sumo prácticamente la diagonal principal, me da 65. La diagonal secundaria me da 65. Entonces yo tengo que tener esta estructura, ¿ya? Alguna vez hice como tipo examen sin necesidad de generar algoritmos. Entonces, una matriz cuadrática establecida de cuándo. Entonces ya tienen estudiado prácticamente estos valores, generando para varias dimensiones. Y eso nos han enseñado también en álgebra, ¿no? Una matriz cuadrática es aquella que sumadas sus filas o columnas o diagonal principal o secundaria siempre va a ser un único valor. Ingeniera, una preguntita. Dígame. Entonces, el cubo mágico de 2 por 2 no existe porque hace rato vi que lo intentó y Exacto. los datos que se puede ingresar, no, bueno, debe ser ascendente, ¿no? Ya sea de, bueno, 1, 2, 3 no se puede repetir el valor, ¿verdad? Exacto, sí. Ok, Entonces, entonces no esa es existiría. una de las, sí, de una, por ejemplo, una cuadrática de 2 o una mágica de 2. No es que no existe, sino por el mismo hecho del proceso de no repetirse, no estable. Siempre le digo, a ver, hazme lo mágico de 2 por 2. Intentan hacer los chicos. Y bueno, es uno de los elementos que nos dice el cubo mágico, que la de 2 por 2 establece no tener prácticamente una solución, ¿no? A partir de la 3 por 3 y para adelante podemos establecer y tener cubos mágicos. Y esto, justamente con esto yo les voy mostrando, ¿no? Justamente acá les digo, esta es una... Bien, vamos a esperar que ingrese. Nos ha ido. Listo, buenas tardes. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo hago para hallar el mayor valor de una columna o una fila? Ya, vamos a hacer de una fila, columna, de una matriz, ¿no? Sí, De una matriz, ya. En el algoritmo que estamos haciendo lo vamos a desarrollar.
Veremos que ingresen todos, porque aquí habían estado mandando mensajes, no me di cuenta. Ingeniera, buenas tardes. ¿Cómo estás, Dani? Le quería pedir un favor, no sé si lo puede ampliar el práctico. Eso para mí está un poquito complicado, ingeniera. ¿De las matrices? Sí. Ya, no, no hay Sí, problema. No, no hay problema. Sí, por favor, amplíelo. Lo que pasa es que yo igual estoy ocupado, ahorita estoy en el hospital y estoy escuchando mientras estoy por acá en Santa Cruz, ahí estoy escuchando la clase. Ya, no hay Sí, problema. ingeniera. No, no hay problema. Ahorita mismo lo vamos a ampliar. Lo importante es que logren resolver, porque, bueno, algo similar entra al examen, ¿no? Ya, vamos a ampliar acá justamente mientras van ingresando. Vamos a estar esperando que ingrese. No, no hay problema. Ay, no, estamos ingresando. Muy bien. ¿Dónde estamos? Ahí estamos, ¿no? Esto es cadena de caracteres. ¿Qué materia es esta? Ahí estamos en otra materia. Muy bien. Cambiaremos ahora nomás ya porque después nos olvidamos. Ya, mientras van ingresando, esperando ahí. Ya, está establecido hasta el día de hoy, ¿sí? Como fecha. Bien, ¿hasta cuándo nos da? ¿Hasta el martes? El martes está bien, o jueves, si no. Martes. Sí, está bien. Hasta el martes, entonces, ¿no? Muy bien, entonces sería hasta el 28. Muchas gracias, ingeniera. No, sé que muchos están trabajando y ya me comunicaron los directores de carrera que por la labor que están cumpliendo muchos y están haciendo la parte virtual, entonces eso coordinamos siempre con los directores de carrera. Y como nosotros decimos, lo importante es que lo realicen. Y peor es que no alcancé y no lo hagan, ¿no? No lo van a desarrollar. Ya, muy bien. Entonces, por eso es que, bueno, en este caso, esto van a llevar ustedes, por si acaso. Esta es otra herramienta que utilizamos justamente en otra materia. Ya, entonces por eso acá esta es una función ya predefinida prácticamente en MATLAB. Por MATLAB tienen maravillas, cosas que digamos no les permite razonar a los chicos, les digo, ¿no? Por ejemplo, tiene la transpuesta, tiene la diagonal principal, tiene todo, o sea, como que no les deja pensar como nosotros analizamos, pero bueno, es netamente matemática. Entonces acá es donde nosotros vemos y no podemos generar una matriz cuadrática de 2×2, por eso es que cuando ustedes van desarrollando y ahí nosotros vemos cómo investigan ustedes y donde los chicos les digo yo, a ver, haz una matriz de 2×2, les digo, como que ven, no, su cabecita empieza a reventar y les digo, bueno, ese es el análisis, esa es la investigación que deberían desarrollar. Sabemos que entre 2×2 y por los criterios que nos dijo su compañero no se puede establecer. A partir de 3×3 para adelante sí podemos generar y hacer un balanceo de valores para obtener una matriz mágica, ¿no? Una matriz mágica. Bien, ese es el criterio. Entonces ustedes pueden definir, muchos han hecho hasta nivel para 3, para 4, para 5. Ingeniera, disculpe que la moleste. Sí. En el grupo ahí dice que le están esperando para que la acepte. Ya, vamos a ver. Ahí estamos. Esperaremos, no se nos va, como explicamos, pero vamos a abrir así, de esta manera.
para que ingrese. Ahora sí, para poder ingresar. Listo, gracias. Muy bien, ahora sí van a poder, sin problema, si es que se retrasaron. Esa es la idea entonces, ¿no? Ahora sí yo creo que sí se ha entendido del mágico, ¿no, chicos? Ya, Sí, ingeniero. muy bien. Entonces vamos a ir a, bueno, lo que me decía su compañero. ¿Cómo puedo hacer, obtener el mayor de una de las columnas? Ya, entonces vamos a establecer acá una carga de datos. Bueno, una opción, vamos a mejor establecer una opción más acá. Ya, pero vamos a determinar de qué columna. Obviamente tenemos que establecer qué columna. Ya, entonces acá vamos a hacer, aquí tenemos establecido 2, 3, 4, 5, 6, 7 y ahora tenemos el 7, 8, 9. Entonces vamos a decir, cuando se maneja ya con estructura hay que saber dónde vamos a colocar, ¿no? Entonces, muy bien. Entonces tenemos 5, 6, esto va a ser el 7, esto va a ser el 8, 8, 9, 10 le vamos a decir a la opción. Listo. Entonces 1, 2, 3, 4, esto va a ser la opción 5. Esto va a ser la opción 6. Muy bien. Entonces, lo primero, una vez que yo varío el menú, ya, entonces la opción 6 es la salida, ¿no? Entonces venimos acá y de igual manera. Entonces de tal manera que tenemos acá está pendiente el cálculo de la triangular superior, inferior y todo ese elemento. Entonces vamos a complementar enseguida, pero vamos a hacer lo que me decían, ¿no? Cómo sumar prácticamente un elemento. Está de más esto, vamos a borrar. Bien, voy a copiar esto para ayudarnos a establecer acá. Ya, igual acá vamos a hacer. Y vamos a colocar esto en comentario. Bien, entonces va a ser suma, yo le voy a llamar suma columna. Bien, entonces vamos a crear, acá le vamos a colocar un título que justamente va a ser el número 5. Entonces acá va a ser suma columnas, columna específica. Creo que ya de la suma lo hicimos, no era el valor mayor de cada columna o cada Por fila. eso, bueno, mayor, si gustan le vamos a colocar entonces mayor de una columna, ¿no? Entonces mayor de una columna, listo. Ahí le vamos a colocar, ¿sí? Están entrando todavía, ¿no? ¿Han logrado entrar? Sí, ¿no? Ahí estamos. Muy bien. Entonces le voy a colocar así, mayor de una columna. Entonces aquí también lo mismo. No suma, sino mayor columna. Bien, entonces vamos a crear esto. Aquí vamos a generar. Está bien. Perfecto. Bien, entonces yo voy a hacer un algoritmo para sumar cualquier columna.
Entonces voy a solicitar qué columna quiero sacar, en este caso el mayor, ¿no? De esa columna, ya sea la primera, la segunda. Obviamente la columna establecemos, puedo decir la 1, pero sé que es la 0, ¿no ve? Entonces vamos estableciendo ese procedimiento. Entonces acá nos vamos a crear un valor entero, que justamente va a ser el dato que vamos, el dato de la columna. Ya que me diga qué columna quieres sacar el mayor. Ya, entonces vamos a solicitar acá console punto, en este caso vamos estableciendo acá y le decimos número, vamos a decir número columna. ¿Ya? Entonces aquí pedimos justamente el dato de la columna, en este caso estableciendo cualquiera de ellos, puede ser un convert, puede ser, ya les dije, no, ambos siempre voy a utilizar. Se me va. Ya, console punto return. Bien. Entonces me va a decir columna 1, sí, estableciendo prácticamente. Y como tengo que recorrer columnas y bueno, y hacer algún proceso para hallar el mayor, ya hay dos maneras. Se puede hacer cuando hicimos prácticamente el proceso de manejo de bucles, ¿se acuerdan? Cuando hicimos el manejo del while, del do while y del for, cuando hemos visto como estructura, hemos visto un algoritmo que me permite hallar el mayor prácticamente de los valores, estableciendo dos variables, uno my y otro main. Ese es un procedimiento que se puede desarrollar. Hacer la búsqueda mediante esas dos variables al mayor y al menor. Pero hay otra más fácil, que en este caso, como dije, tengo que ver qué herramientas hemos llevado. Podemos hacer y llevar todita, prácticamente todita la columna, en este caso, todita esta columna. ¿Ya? Todito llevar a un vector. Entonces me pide esto, llevo un vector. Me pide esto, llevo un vector. ¿Y qué hago con eso? Hay algo que hemos establecido prácticamente cuando hemos llevado vectores. Y les dije, hay una función directa que me ordena el vector. Y que si me ordena este vector, pues ya sé que el último elemento es el mayor de todos. Puedo ordenar en forma ascendente o forma descendente. El otro Con el es... sort, Claro. Entonces, esto, o sea, esta columna o esta, cualquier columna llevará un vector, ordenar, si gustas en forma descendente. Si es descendente, vas a tener al mayor al inicio. Y si haces ascendente, vas a tener al mayor al final. Y ese es el mayor de todos. Para la columna Inge asigna un vector igual para cada columna. No, simplemente tú dices que en este caso, ¿qué columna quieres? Si quieres esta, esa va a ir al vector. Si quiero esta, entonces no, si yo tengo 10 columnas, no voy a tener 10 vectores. Perdón, de las filas, perdón, Inge. Si quiero las filas,
destina un vector para cada fila, igual que las columnas. Bueno, en este caso vas a tener, si tú quieres, el mayor de las filas, ¿ya también? Por ejemplo, sí. Claro, tú me dijiste columnas primero. A la de las filas, ¿cómo haría? De la fila igual, en este caso, ese, ¿cómo se dice? El vector, en el caso de las columnas, tu vector va a tener la dimensión de la cantidad de filas. Como ahorita estoy haciendo la suma, por ejemplo. Estoy sumando filas y tiene la misma dimensión mi vector. Entonces ocurre lo mismo si quiero yo sacar el mayor de una columna. Los elementos del vector tienen que tener la dimensión de la fila. Y si tú me dices, quiero prácticamente filas, tu vector va a tener la dimensión de la cantidad de columnas. Entonces, esta fila llevo a este vector. Claro. Bien, que gracias. Entonces, esa es la idea. Y la otra es buscando. Hay que buscar mediante procedimiento. Eso también les enseñé, ¿no? Para sacar el mayor de un vector, hay que posicionar esa variable al inicio, el mayor y el menor, e ir comparando hasta encontrar el mayor. Y bueno, y después les dije, pues, hay otra forma más sencilla. Aplicando la función sort, ordenas y obtienes. Si te pide el menor, va a ser el primero, si es en forma ascendente. Si te pide el mayor, pues es el último, prácticamente del vector, que ya estaría prácticamente teniendo al mayor y al menor de la estructura. Entonces, si sea cualquier columna que me pida, esa se lleva al vector. Obviamente va a tener la dimensión de la cantidad de filas que tiene. Igual ocurre. Si me dicen filas, digamos, ¿cuál es el mayor? Igual agarro, pero el vector al cual voy a vaciar tiene que tener la dimensión de las columnas, de tal manera que se ordene y bueno, se tiene prácticamente, en este caso, lo que ustedes me están solicitando. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Entonces acá simplemente lo que yo debo hacer es solicitar el dato, ¿no? Número de columna. ¿Qué número de columna quiero? Pero como les digo, necesito llevar a un vector. Muy bien. Entonces nosotros tenemos ya un vector de filas y columnas que hemos definido arriba, ¿verdad? Podemos utilizar ese mismo vector. O crearnos otro vector que sea prácticamente auxiliar, ¿no? Que va a tener obviamente las mismas características. En este caso voy a decir un vector auxiliar, ¿ya? Vamos a tener filas, columnas y este va a ser el auxiliar que va a permitir hacer todo ese procedimiento. Entonces acá nosotros dimensionamos prácticamente ese vector, ¿no? Ahí tenemos. Entonces, si voy a hacer columnas o voy a hacer filas, entonces igual vamos a venir acá. Entonces vamos a establecer auxiliar de columnas, auxiliar de filas, ¿sí? Muy bien, entonces ambas, si me piden pues igual sacar de cualquier fila, de cualquier columna, igual voy estableciendo acá. Entonces venimos acá y dimensionamos esos vectores, auxiliar de columna, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿a qué va a ser igual? Pues ya sabemos, estableciendo acá el entero de la dimensión de, en este caso, de nuestra matriz M, y como es columnas, tengo que dimensionar la cantidad de filas. Entonces digo el getLength 0. El 0 son filas, ¿no?
porque ese va a agarrar y va a llevar todito, va a llevar la columna para poder sacar el mayor o el menor, va a depender. No sería uno en G, estamos haciendo las columnas, creo. Aquí, vamos a entender. Yo quiero esto. Y si quiero esto, mi vector va a ser así, ¿no? Sí, no, sino que... no, perdón. Entonces, esto, entonces yo necesito, bueno, yo lo estoy llamando así, ¿no? Vector columnas, así, porque me va a agarrar por columnas. Entonces, la dimensión tiene que ser igual a la cantidad de filas de la matriz, ¿no? Entonces, ahí estamos dimensionando eso. No, perdón, dije, 0 es para las filas, ¿no? 0 para filas y 1 para las columnas. Entonces sería 1, pues dije, estamos haciendo back, dice ahí su... Ya, pero fíjate acá, quiero esto. Ahí sí sería 0. ¿No ve? Quiero esto. Pero acá yo tengo que llevar a un vector. Y Diré 1 sería. ¿No ve? No, el vector. Si yo llevo las columnas, estableciendo acá prácticamente cuántas. Fíjate, yo necesito llevar esta columna a este vector. Ajá. Si yo le digo cantidad de columnas, voy a tener 1, 2, 3 columnas nomás. Este vector tiene que tener la misma dimensión de la cantidad de filas, porque de aquí voy a vaciar acá para hallar el mayor menor. Eso quieres, ¿no ve? Si no, yo me confundí en la declaración de variable, no ve, declaró 2 en el visual. Sí, acá. Entonces, no. O quieren Una llamarle otra, columnas, yo le estoy llamando. Una para las columnas y una para las filas. Entonces, si la primera es... Sí, la primera sería con el get length con el 1, pues si es la columna o no. No, es que yo necesito declarar este vector. Y este vector tiene que tener la dimensión de la cantidad de filas. Y las filas es con 0. Hasta ahí me dicen si se comprende. Yo estoy, no sé si darle otro nombre, pero yo le estoy llamando vector prácticamente en base a la columna que estoy, pues un vector auxiliar cogiendo una columna acá. Entonces quiero esta columna, perfecto, voy a llevar un vector. Saco el mayor o menor y bueno, ya tengo. Alguien me dice, no, yo quiero la segunda columna, perfecto, entonces vamos a agarrarla y vamos a llevar este vector. Entonces, si yo quiero llevar estos elementos acá, entonces la cantidad de celdas que tiene que tener este vector es igual a la cantidad de o elementos que tiene, ¿no? Consideren esto como si fuera un vector. Son los elementos y estos son sus filas prácticamente. Por eso estoy diciendo, porque si digo, como tú dices, 1, ya, entonces, haciendo este ejemplo, pues me va a dar un vector de digamos, de esta dimensión. Yo necesito de esto así. El 0 tiene el total de filas de una matriz. Y yo necesito ese total de filas porque voy a agarrar esta columna con sus respectivas filas. Voy a agarrar esta columna con sus respectivas filas. Voy a agarrar o esta fila con sus respectivas filas. Por tanto, mi vector tiene que tener la dimensión de las filas, ¿no? Ahora sí, como tú dices, yo necesito, por ejemplo, de esta última fila, sacar el mayor A, entonces tengo que establecer, obviamente, ¿no? En este caso, esta es como que esta fila, ¿ya? La voy a sacar a este vector y voy a sacar el mayor o el menor, ¿verdad? Entonces va fila con sus respectivas columnas. Fila, entonces yo quiero esta otra, perfecto, no hay problema. Venimos acá y bueno, encontramos el mayor y el menor.
Hasta ahí preguntas. Sí, que eso está claro, no está en duda, sino la declaración de la variable, ahí yo me confundí porque usted puso variable auxiliar columna Sí, get length 0 y el 0 es de la que yo tengo es de la fila este y vector, ustedes están hablando en columna. ya, Entonces yo me confundí pensando que debería haber sido variable auxiliar de la fila, ahí recién get length con el 0. Esa es mi confusión, no el exceden, nada de eso. ya. Ahora, Pero ya lo entendí, Inge, gracias. ya, está bien entonces 0, ¿no ven? Porque este vector tiene que tener la dimensión de la cantidad de filas. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos acá? Pedimos justamente, pues, ¿cómo se dice? ¿Qué columna quiero? Número de columna a la cual vamos a llevar este vector. ¿No? Entonces, vamos a hacer el recorrido. Tenemos que hacer el recorrido de la matriz. ¿Ya? Vamos a hacer el recorrido de la matriz. ¿Y cómo se hace el recorrido? Con dos bucles, ¿no? Ya, yo voy a tratar de, en este caso, establecer estos dos bucles. Ya, yo me olvido de esto, no hago nada de esto, no hago sumatorias. Y bueno, enseguida vamos a establecer algún proceso. Ahí. Entonces tenemos dos bucles que me permiten hacer el recorrido. Ya tengo el dato columna. Ya tengo el dato columna. ¿Sí? ¿Qué columna quiero? Estableciendo prácticamente. Entonces tengo que preguntar, ¿no? Aquí tengo que preguntar, sabiendo que esto es fila y esta es columna, pero ahora el recorrido que yo debo hacer, según esto ya no es así, ¿no? Fila y columnas, al revés, como cuando hemos sumado las columnas, es columna y luego 2 minutitos, por favor. Perdón, este chiquitito está mordiendo a mi hija y no quiere salir. Bien, entonces ahora la idea es así, ¿no? Pido la columna, cojo la columna y recorro, dependiendo, ¿no? Voy a preguntar, ¿es columna 1? No, es columna, suponiendo que quiero la 2. ¿Es columna 2? No. ¿Es columna 2? Sí. Ah, bueno, entonces empiezo a recorrer. Entonces, es similar a lo que hemos trabajado, la suma de elementos por columna y vaciado a un vector. Entonces, acá vamos a hacer el recorrido. Por eso, primero recorremos columna y luego las filas. Pero debemos preguntar acá, como estamos recorriendo fila, columna, entonces aquí preguntamos, ¿no? Si en este caso el I, que es el que prácticamente establecemos, porque le estamos diciendo columna 1, columna 2, columna 3, entonces acá nosotros introducimos así, el usuario, siempre les voy desde el punto de vista del usuario. El usuario dice columna 1, columna 2, columna 3, así. El usuario dice. Pero nosotros manejamos 0, 1, 2, así manejamos internamente ya en el proceso tanto de matriz y de vector. Entonces, si alguien me dice 1, tengo que diferenciarle menos 1 para que diga la columna 0. Si alguien me dice 2, menos 1 para que sea la columna 1. Si alguien me dice 3, entonces menos 1 para que sea la columna 2. Entonces, ese aspecto vamos a tomar prácticamente acá, ¿no? En el desarrollo. Entonces, número de columna, entonces voy a preguntar si, como estoy yendo con prácticamente el I es el que maneja la columna, voy a decir si este I es igual al dato, ¿ya? Al dato de la columna menos 1. Me dicen si comprenden. ¿Ya? Si es esa columna, entonces voy a recorrer todita la fila, ¿sí?
voy a recorrer todita la fila. ¿Eso qué implica? Voy a venir acá y voy a hacer el recorrido de todita la fila. ¿Ya? Entonces acá vamos a venir. Entonces, ¿es la fila que estoy introduciendo? ¿Es igual? Sí. Entonces venimos y prácticamente pues empezamos a recorrer todita esa fila. Pero, ¿qué vamos a hacer en esa fila? Prácticamente vamos a vaciar en nuestro vector, ¿no? Entonces, nuestro vector auxiliar de columnas, que justamente tiene la dimensión de filas, le vamos a decir sub, en este caso sub J, ¿sí? Estableciendo acá la cantidad de elementos. Ahora vamos estableciendo, esto va a ser filas, por eso le estoy diciendo cotas, ¿no? Igual a cada elemento o cada prácticamente de la matriz. Entonces nuestra matriz se llama M, ¿no? Sub, en este caso es J, I. Entonces va a ir recorriendo y nos va a ir almacenando todo ese elemento. Entonces, es la columna la que quiero, entonces esa es la que va a ir y va a vaciar en este vector. Entonces, acá tenemos establecido ya el vaciado en este vector, y en este vector directamente hemos dicho, puedes establecer y decir array.sort, ¿no? De que justamente de nuestro vector. Y bueno, y de acá muestra simplemente nuestro BAC, ¿no? BAC. Mostramos prácticamente los dos elementos. Si en este caso me dice mayor, voy mostrando el último elemento. Si me dice el menor, voy mostrando al primer elemento. Y el otro procedimiento es buscando, haciendo una búsqueda prácticamente. ¿Alguna pregunta? Lo mismo se hace en las filas. Si yo quisiera en filas, ya también acá obviamente voy a empezar, ya no con columnas, sino como hemos hecho para las filas. Acá voy a empezar con 0, ¿ya? Y obviamente igual voy a preguntar, ¿es igual a la fila? Sí, entonces me muevo en las columnas y vacío las columnas y hago todo ese proceso para poder vaciar al vector y el vector y mostrar prácticamente en este caso y encontrar al mayor o al menor dependiendo qué es lo que nos solicita. Ya, ahora, ¿cómo veo prácticamente al mayor y al menor? Como vemos, ya sabemos, ¿no? Las posiciones de cada uno de ellos. Aquí vamos a colocar uno, le vamos a decir mayor y le vamos a decir menor. Muy bien. Entonces, el mayor, pues, el primer elemento es el último prácticamente del vector, el último elemento. Entonces le digo acá es el vector auxiliar, en este caso, y su posición. Sabemos cómo obtener, ¿no?, la última posición del vector. Entonces, como es un vector, le digo punto length. Este es el tamaño. Pero su posición es siempre -1, sabiendo que en este caso es el último elemento. Si es 5, pues va a estar en la posición 4. Y el otro, el primero, es más fácil, estableciendo prácticamente la posición. El primero siempre va a estar en la posición 0. Y bueno, ahí tengo al mayor o al menor, dependiendo en este caso el dato que yo requiero. Entonces, se puede hacer
con columnas. Aquí, en este caso, este algoritmo es para cualquier columna, ¿no? Igualitos ese para filas. Preguntas hasta ahí, jóvenes. Consultas. Si se comprende y si no, repito, ¿no? ¿Qué es lo que no se entiende? ¿Puedo explicar lo ultimito ya casi? Lo que está ya casi por acabar. El último, consola, la salida. Ajá. Ahí ya. Ajá. Me dice, este es el vector, ¿no? Entonces, como que este es el vector. Ya, vamos a suponer que tenemos los valores 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, así. Entonces, las posiciones de este vector de esta manera, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿verdad? El menor va a estar siempre en la posición 0. El último, ¿ya? ¿Cómo obtengo al último? El último puedo obtener de acuerdo a, como dice, el tamaño de este vector es 9. Y sé cómo obtener el tamaño con length. El length me dice son 9 elementos. Pero su posición sabemos, ¿no? La posición de un vector es el último elemento del vector es igual a la longitud menos 1. Porque la posición establecemos desde 0. Entonces, por eso es que a esta posición sabemos cómo coger con length, ¿no? A ese length menos 1 porque voy a obtener justamente el último elemento. Entonces, eso estamos haciendo acá prácticamente. Mayor del vector tomando en cuenta su longitud menos 1. Porque esa es la posición. Porque si pongo acá me va a dar error fuera de dimensión porque no tenemos, me va a dar 9. Y no tenemos posición 9, máximo es 8, ¿no? Y el otro, que es la posición inicial, quiero al menor, que siempre va a estar en la posición 0. Hasta ahí, preguntas. Profe, entonces para cambiar, digamos, ya sea hallar el mayor o menor valor, digamos, de cualquier columna o ya sea fila, sí tenemos que la columna y la fila donde estamos trabajando tenemos que mandarlo a otro vector, ¿no? Bueno, es un procedimiento. Ese es el más rápido, podría decir, porque se puede trabajar ahí mismo en la matriz. Se puede, acá simplemente con este elemento, y podemos manejar otra variable. Se puede, este es 1, este es, como se dice, una lógica. Y la más rápida, a veces les digo, ¿no? En cambio, la otra es sin llevar a otro vector, acá buscas. Entonces, recorres, dices, ¿es la columna? Sí. Entonces, acá aplicamos justamente el criterio que hemos hecho, ¿se acuerdan? Si quiero el mayor, entonces, bueno, vamos a empezar una variable mayor, les dije acá, ya de tipo, acá vamos a decir de tipo entero, ¿se acuerdan? Cuando hemos hecho con vectores. Y esta la voy a inicializar prácticamente en el primer elemento de esa columna, justamente de esa columna. Entonces, podemos establecer en cualquier, digamos, elemento de la matriz, ¿no? O de la columna que en este caso nos establece acá como tal. Entonces, tal vez podemos decir acá, punto y coma, y cuando ya nos diga qué columna quiere, entonces esa variable mayor, y bueno, acá nos establece, entonces yo puedo decir una variable de tipo entero, no en este, sí, está bien entero, va a ser mayor en el primer elemento de esa columna. Entonces, el primer elemento de esa columna es justamente la matriz, en este caso estableciendo la fila, siempre va a ser 0. La columna es la que van a introducir prácticamente por teclado, en este caso dato columna. Entonces es como dijera, ese es el mayor de toda esa columna.
Entonces, acá nosotros, en vez de hacer este procedimiento, ya, en vez de, digamos, vaciar a un vector y hacer el sort respectivo, tenemos que ir prácticamente comparando, ¿no? Y aplicando el algoritmo que hemos hecho prácticamente en vectores. Entonces preguntamos si nuestra matriz I, en este caso estamos recorriendo J, I, porque estamos, ¿no? Es mayor justamente a la variable my, ¿no? Si es sí, entonces my, entonces establecemos a la variable, vaciamos a esa variable el valor de, en este caso, de la celda que es mayor. Este es sin necesidad de bajar a un vector. Entonces, estamos creando una variable que estamos estableciendo con un valor. Estamos diciendo, este es el mayor, y este llega a ser el primer elemento de esa columna. Acá, digamos, me dice esta columna, digo, entonces, este es el mayor. Esta variable empiezo ahora a comparar con todos, ¿no? Entonces, vamos a establecer acá, digamos, acá el 5, el 6, no sé, el 12, el 1, el 7, el 2, el 34, digamos el 23, el 67. Entonces, esa variable mayor, ya, esa variable mayor, estoy diciendo que va a ser igual a 5. Estoy empezando, suponiendo que quiero el mayor de esta columna. Entonces, mayor digo igual a 5. Y hay una condicional que estamos aplicando, que es la misma que hemos hecho con vectores. Justamente estoy preguntando si el elemento de nuestra matriz I, J, ¿ya?, es mayor, vamos a establecer esta vez igual, nos faltaría el igual, que esta variable mayor. Así. ¿Ya? Entonces, esta variable mayor pues va a ir cambiando, ¿no? Voy a venir acá y le voy a poner la variable mayor, por ejemplo. ¿Ya? Estamos empezando esta variable con 5. Entonces, vamos a venir y vamos a recorrer acá. Va a preguntar acá, ¿no? Y según esta condicional. ¿Esta posición es mayor o igual a esta variable? Sí, allá. Entonces, acá esta variable mayor va a ser igual, dice, a esa posición, ¿ya? Y, J. Entonces, ¿qué implica? Entonces, el 5 se va a guardar ahí. Próximo, va a venir a la próxima fila. Va a decir esta condicional. Este elemento es mayor a my, y my ¿cuánto tiene? 5. Sí, allá. En este my que se guarde ese valor. Va a venir y se va a guardar eso. Próximo. Viene acá. Estamos recorriendo ahora las filas. Este es mayor que el my. Sí, se guarda el 2. Próximo. ¿Es mayor que el my? No, no va a cambiar nada. Próximo. ¿Es mayor que el my? No, no cambia nada. ¿Es mayor que el my? No, no cambia nada. ¿Es mayor que el my? Sí. Acá se va a establecer, en este caso, el 34. ¿Es mayor que el my? No. ¿Es mayor que el my? Sí. Entonces, acá vamos a tener el 67. En esta variable vamos a tener el mayor de esta columna. Y ese es el otro procedimiento, es el otro algoritmo. Entonces, esta variable es la que va a tener prácticamente el mayor. Entonces, ya no hago este proceso de ordenar nada y bueno, mostramos esta variable mayor. Este proceso hemos hecho justamente en bucles, cuando hemos visto cómo hallar el mayor y el menor de n elementos, estableciendo. Y les dije, se puede aplicar también en vectores, y hemos hecho eso. En vector hemos puesto en la primera posición al mayor y al menor. Pero después les expliqué y les dije, pues hay procesos más fáciles, como que el array, ¿no? El array sort que te ordena y ya tienes al mayor y al menor.
ambos se puede utilizar. Son digamos, puede que exista un otro algoritmo. Siempre les digo, ¿no? El resolver un problema implica varios algoritmos. No implica que si no has hecho por este algoritmo o por mi lógica, está mal tu ejercicio, ¿no? Pueden hacer de diferentes maneras, ¿no? Pero sí, digamos, mostrándoles que hay diferentes lógicas. Hasta ahí preguntas. Ingeniera, el código lo va a subir al grupo, ¿no? Dígame. Al grupo lo va a subir el código, ¿no? Sí, lo vamos a subir al código. Sí, lo vamos a subir al código, al grupo, ¿no? Entonces, cualquiera de ellos se va a aplicar, ¿ya? Entonces, esa es la idea, ¿no? De manejar. Bien. Bueno, lo que no hemos hecho, y voy a dejarles de tarea, nosotros, pues nos falta algo acá, ¿no? Nos faltaría. No está difícil. Hemos hecho ese algoritmo prácticamente. Lo que nos faltaría es bien facilito, ¿no? Hemos hecho ya cómo obtener la diagonal triangular superior, ¿cómo así? Diagonal principal, secundaria, triangular inferior y superior. Ya hemos ya visto la lógica justamente en una clase, cómo y bajo qué condicionales establecer este procedimiento, ¿no? Donde hemos visto que matemáticamente cómo hallamos la diagonal principal, la diagonal secundaria, cómo hallar la triangular inferior, la triangular superior. Entonces son condicionales que voy estableciendo. Entonces no es mucho, simplemente mostrar y visualizar prácticamente ese elemento. Ya, y si no, pues en este caso yo les voy a pasar este código, que no hay problema. ¿Sí? De todas maneras ustedes tienen que saber manejarlo, porque tenemos que entrar a cadena de caracteres, que también es parte de estas estructuras, ¿sí? La cadena de caracteres implica el manejo ya de información entre vectores y matrices. Entonces tenemos que ver ese tema también, ¿ya? Voy a mandar estableciendo ya, no está difícil, como digo, es facilito, porque vamos a hacer acá nomás aplicando estas condicionales que con las que hemos desarrollado ya con ustedes. Ya, y si alguien necesita que se lo explique en la próxima clase, igual me dice al inicio, esta parte de la triangular me puede explicar, pero ya la van viendo ustedes. ¿Hasta ahí alguna consulta? Díganme. Profe, igual envíale el video pues, de esta clase, así para que vayamos practicando. Les he enviado todas, ¿no? Todas están por si acaso en la plataforma de todas maneras. He mandado unos videos también que se ha hecho de nivelación, entonces están todos. Les voy a llamar lista, por favor, si hay alguna pregunta más, alguna consulta. Bien, hoy día es jueves, ¿no? Vamos. Bien, está Jonathan Lorenzo. Jonathan. Sí, aquí estoy. No marcado, se están olvidando. Catherine. Sí. Catherine. ¿Estás, Catherine? Ya. Está Alejandro. Fernando. Presente, Inge. Me avisan en el chat, creo que están mandando mensajitos. Me avisan quién está mandando, por favor, chicos. Ya, Alejandro. Alan, Abel. Alan, Patricio. Presente. Presente. Ya, Mateus. Presente. Jocelyn. Luis David. Presente. Carlos Rodrigo. José Ramos. José Ramón.
Sí, Sí, estoy aquí. Y Caterín, que fue la segunda persona en el chat, dijo que estaba presente. ya, muy bien, acá está Caterina, ¿no? Muy bien, vamos a ver. José Ramos, ¿dónde estamos? Ya nos hemos perdido. El décimo, Sí. el número 10. El número 10, ¿no? Muy bien. Salomé, sí, Salomé. Presente, Muy Inge. bien. Luis Bernardo. Sebastián. Presente. Muy bien. Eliezer. ¿Estás, Eliezer? Sandro. Eduardo. Heredia. Presente. Muy bien. Luis Ángel Jiménez. Está con licencia, Inge. Ya, vamos a establecer entonces. Damián King. Presente, Inge. Muy bien. Presente. Naidelín, marca. Naidelín. Presente, Inge. Bien. Sebastián. Presente, Inge. Muy bien. Sebastián. Noelia. Presente. Muy bien. Facundo. Etan Porcel. David Remberto. Cristian Rodríguez. Presente, Inge. Muy bien. Vamos a ver cuántos más son. Alejandra. Ana Lucía. Belén. Está Ana Lucía. Daniel. ¿Está? Muy bien, me avisan por favor. Dani, yo también la vi. Daniel. Alexander. Presente, profe. Muy bien. Alan Gonzalo. Presente, ingeniero. Muy bien. Adalit Soto. Presente. Muy bien. Alison Ángela. Alison, ¿estás? Un chat si es que no funcionan sus micrófonos, por favor. Sí está, Alison. Kevin Torres. Presente. Muy bien. Cristian Torrico. Presente, Inge. Muy bien, no has marcado, Cristian. Ludwig. Presente, ingeniera. Juan Misael. Presente, ingeniero. Dani Vera. Dani. ¿Estás, Dani? Está. Muy bien. Sí, está. Sebastián. Presente. Fabiana. Presente. Muy bien. Perfecto. Ahí quedamos entonces, jóvenes. Pues ya pueden realizar la práctica completa. ¿Sí? Justamente todo lo que me hicieron hacer pide, ¿no? En la práctica. Dígame. Disculpe, a mí creo que no me puso presente en Bedoya. El 4 de ese. Ya. Creo que hemos abierto otra fecha. Esta vamos a... Ya, muy bien. ¿Alguien más? Muy bien, jóvenes. Entonces ya pueden realizar y terminar a la práctica. Y bueno, yo les mando complementado este código más el video, porque la próxima entramos cadena de caracteres, tenemos que entrar estructuras, tenemos bastante material que avanzar. Ya, que tengan bonito fin de semana y que les vaya muy bien, jóvenes. Hasta luego. Igualmente, ingeniera. Se cuidan mucho, hasta luego.
Hasta luego, Damián. Hasta luego, chicos.